La vida tiene diferentes tránsitos, tiene tramos en los que se encuentra feliz. La juventud es un momento en el que se tiene mucha energía, muchos sueños, muchas capacidades. Luego vienen otros años de vida con experiencia, productividad, pero llega el momento en el que al que todos aspiramos a llegar, ¿verdad? A eso que algunos llaman la ancianidad, la vejez, o de otras maneras en las que perdemos las capacidades físicas y mentales y necesitamos acompañamiento. Y qué mejor manera que tener el ambiente adecuado, las personas con la capacidad y la formación para esos propósitos, y de esos temas queremos hablar. Y está con nosotros una persona que tiene un hermoso proyecto sobre el trato a ese sector social muy vulnerable que son los envejecientes, las personas ya con capacidades menores a los que la juventud misma pues nos trae a todos. Héctor Romero dirige un centro especializado en esto y vamos a hablar de ese concepto que me parece muy interesante y muy didáctico para todos. Saludos, Héctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, Geomar, por la invitación a tu programa y a todo tu público. ¿Cómo se puede vivir más si realmente hemos vivido más de lo que nos queda? ¿Qué es vivir más, ese concepto? Bueno, vivir más es el primer complejo gerontológico y geriátrico de la República Dominicana. Es un complejo en el cual los adultos mayores que viven con nosotros están siendo de manera constante acompañados por un equipo multidisciplinar de profesionales, como lo dicta la gerontología, que de hecho es una ciencia multidisciplinar. Es decir, la gerontología es una ciencia que incluye dentro de su quehacer un conjunto de profesionales que están vinculados a lo que es la mejoría de la calidad de vida de los adultos mayores. Dentro de ello yo puedo mencionarles terapeuta físico, terapeuta ocupacional, trabajador social, médico, enfermera, geriatra, es decir, todo este equipo de profesionales. En el caso del centro Vivir Más que dirigimos, lo tenemos y de manera constante, bajo un esquema incluso de actividades diarias para los adultos mayores que allí comparten con nosotros, tenemos para darle calidad de vida. El uso del lenguaje políticamente correcto conlleva a la búsqueda o aplicación de términos que no degraden a la persona humana, que lo lleven a un nivel de pensar que son una carga, que son un problema, a los que están allí de diferentes formas. Explícame un poco, los que viven, los que llegan y se pasan horas, ¿cómo funciona eso? Primero, en términos, el término que nosotros utilizamos en el centro es residente. Nada de paciente, nada de, sino residente, como si fuera un gran hotel donde la gente, en vez de pasarse un día o un fin de semana, vive. Entonces son nuestros residentes. Para esto nosotros tenemos como centro varios servicios. Nosotros tenemos un servicio que es estancia permanente, que son aquellos adultos mayores que viven con nosotros, ¿no? Tenemos otro servicio que es estancia diurna o centro de día, que son esos adultos mayores que viven con su familiar, pero que se pasan el día en nuestro centro o una media jornada, o van a terapia específicamente con uno de esos profesionales que ya había mencionado. Inclusive olvidé mencionar el psicogeriatra y el psiquiatra geriátrico que también tenemos en nuestro centro, que son profesionales que le dan precisamente esa calidad de vida que necesitan los adultos mayores muchas veces en algún tránsito de su vida.
Otro servicio que nosotros ofrecemos en Vivir Más, muy importante, es el de estancia temporal. Este es un servicio diseñado para aquellos adultos mayores que viven con sus familias, pero que su familia en algún momento tiene que salir fuera del país de viaje, ya sea de vacaciones o de trabajo, o ir al interior del país por 2 días, y no tienen con quién dejar de manera segura a su adulto mayor. Pues en Vivir Más nosotros ofrecemos este servicio y estos adultos mayores se quedan 1 semana, 2 días. Yo recuerdo, por ejemplo, que el año pasado, para el Clásico Mundial de Béisbol, una familia de Punta Cana se fue por completo al Clásico, ¿verdad? Pero el padre no estaba en condiciones de hacer ese viaje, ¿verdad? Por su condición de salud, y lo dejaron con nosotros. Y ese señor duró 12 días con nosotros en el centro, mientras su familia podía seguir disfrutando. Pero fueron 12 días en los cuales él disfrutó también, que es lo que nosotros le agregamos en el caso de Vivir Más. Es decir, fueron 12 días en el cual él tuvo terapia ocupacional, él tuvo terapia física, él pudo socializar con otros adultos mayores de su edad y de su generación. De hecho, se encontró allá con el pariente de una señora que él conoce que tiene unos restaurantes allá en Punta Cana y que él visita, y pudieron hacer incluso tertulia juntos, ¿verdad? Jugó dominó, jugó ajedrez en su momento también, es decir, tuvo calidad de vida, que es lo que nosotros hacemos en Vivir Más. Nuestra compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a ver qué dice Elimar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Usted considera que con todo el manejo de información que tenemos hoy en día, con todo el poder de sensibilización que tenemos en nuestras manos a través de las redes sociales y demás, se ha podido lograr un cambio en el trato a los envejecientes, en todo tipo de ambientes dentro de la sociedad, instituciones, restaurantes, todo entorno social? Interesantísima pregunta, muchas gracias. Realmente todavía no se ha logrado, lamentablemente. Es decir, todavía los envejecientes siguen siendo los grandes invisibilizados de esta sociedad. Todavía en el consciente, en el subconsciente de muchos de los familiares y de esta sociedad sigue latente el hecho. Pero el nivel de conciencia sobre eso, y disculpa que te interrumpa, tiene que ver con la falta, digamos, de orientación para lograr la concienciación de cada uno de nosotros, y que eso se nos enseñe desde pequeños, desde que comenzamos a ir a la escuela. Así mismo es. Hay todo un elemento que pasa por la educación inicial. De hecho, en gerontología se habla de la integración de las 2 etapas en la cual los seres humanos tendemos hay una tendencia a ser dependiente. No necesariamente cuando sea adulto mayor ser dependiente, pero hay algunos adultos mayores que desarrollan algún nivel de dependencia. Entonces, hay esa necesidad de esa unión intergeneracional, ¿verdad? Que en el caso de Vivir Más tenemos experiencia ya de llevar niños y niñas, ¿verdad? Para que compartan con los abuelos, para que vean esa etapa de vida, y también los abuelos de una u otra manera, cuando lo ven, sienten alegría y se transporta también a esa etapa en la cual ellos eran padres jóvenes. Y alguno de esos niños no le preguntará a sus padres: papi, mami, pero ¿por qué abuelito, abuelita no vive con nosotros? ¿Y por qué él tiene que estar fuera de la casa? ¿Por qué no está en algún lugar donde sea realmente la familia que lo atienda? Es una pregunta que yo le puedo decir que responde más a las necesidades de hoy día. Es decir, la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado en un conjunto de formas, ¿verdad?
A nivel demográfico, la sociedad dominicana ya cambió. Es decir, ya se estima, inclusive según los estudios de la CEPAL, que en la actualidad nosotros somos el 8,2% de la población es de adultos mayores, es decir, de personas que pasan los 65 años. Pero se estima que para 2050, eso es ahorita, en 25 años, eso no es lejos, la sociedad dominicana pase de ese 8,2% a un 15,3%. Eso lo dicen los estudios de la CEPAL. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sociedad que ha ido envejeciendo, ¿verdad? Y cada día van a ser más adultos mayores que jóvenes. Porque la familia ha cambiado también. Y la posibilidad de vida, la proyección de vida. Ha aumentado la esperanza de vida por los cambios, ¿verdad? Y los avances de la tecnología y que la gente hoy se cuida más. Si usted recuerda, por ejemplo, un adulto mayor de 50 años, hace 40 años atrás, parecía una persona fácilmente de 80. Y la media de vida en ese entonces era 60 años. Y en ese entonces era menos incluso, menos 40 años atrás era menos. Mientras que la esperanza de vida hoy día para los dominicanos y las dominicanas, en el caso de los hombres es de 72 años, en el caso de las mujeres anda entre los 76 y los 78 años, es decir, que ha aumentado la esperanza de vida fruto de esos cambios tecnológicos. Pero al mismo tiempo ha cambiado la estructura de la familia. Hoy en día ya no son familias tan numerosas, ¿verdad? En la cual habían 7 u 8 hijos e hijas y uno se dedicaba al cuidado de ese padre o esa madre. Hoy las familias tienden a ser ya de 3 hijos como mucho o 2 y ya vemos incluso en la generación mía de 40 años hacia abajo jóvenes que ya han decidido no tener hijos. Tal cual como pasa en sociedades más avanzadas que nosotros, como la sociedad norteamericana, la sociedad española que conozco, ¿verdad? En la cual hay un segmento de la población importante de jóvenes que decide no tener hijos y si decide tenerlo, ya lo decide tener después de los 35 años, cuando ya han cumplido un conjunto de metas que esta sociedad le ha dicho que hoy son las que tienen valía y que anteriormente, 40 años atrás, no era así. 40 años atrás, escúcheme, lo que le decían al muchacho o a la muchacha era, tiene que casarse y tener sus hijos, tiene que tener la familia. Eso era lo primero. Ahora, tienes que estudiar, tienes que formarte, tienes que hacer maestría, tienes que hacer doctorado, tienes que comprar apartamento, tienes que vivir. Y después, entonces, si usted decide que quiere tener hijos, tenga hijos. Para entender la capacidad profesional de ese centro que tú lideras, Héctor Romero, ¿qué es profesionalmente? ¿Cuál es su formación y cómo la ha adquirido? Yo soy, primeramente, orgullosamente, un hijo de los barrios más marginados de nuestra sociedad, de los barrios de la zona norte, específicamente de Simón Bolívar, o como yo digo, yo vivía en la calle frontera entre Simón Bolívar y Capotillo. Sí. Por tanto, dependiendo de la circunstancia, decía que era de Capotillo o que era de Simón Bolívar. Pero mi formación sobre todo estuvo en Simón Bolívar y en La Salle. Y es en la Escuela La Salle de Simón Bolívar donde empiezo a adquirir esa sensibilidad social, ¿verdad? Que me lleva luego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar la carrera de trabajo social. De hecho, yo soy de la primera promoción que se gradúa de esa licenciatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego, para el año 2018, hice una maestría anteriormente en sexualidad humana y terapia de pareja en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y para el año 2018 concursé para una beca, la cual gané y me fui entonces a España, a la Universidad de A Coruña, a estudiar gerontología, una beca del Ministerio de Educación Superior,
Y pude desde allí entonces formarme y conocer todo este mundo del trabajo y del trato a los adultos mayores. Luego de esta maestría me fui entonces a la Universidad de Santiago de Compostela e hice entonces una segunda maestría en gerontología social, ¿verdad? Es decir, que pude formarme en 2 de las 4 ramas fundamentales de la gerontología, y además me dediqué a hacer voluntariado en España para ir viendo y para seguir conociendo y ampliando mi conocimiento. Y me hice además miembro de la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología, de la cual el año pasado participé en su 63º Congreso. Con tu permiso, Héctor, vamos a una pausa a cumplir con nuestro compromiso con patrocinadores. Seguiremos hablando de este tema tan interesante, el trato a los envejecientes de la manera profesional, holística, integral, de la manera más digna para toda esa población vulnerable. Vamos a una pausa.